Hola a todos, les habla Jonathan Atencia, su compañero de especialización de la cátedra liderada por el profesor Leal. En este caso, junto con varios compañeros, queremos hacer una compilación de varios temas de los que hemos tratado. Obviamente van a quedar algunos sin tratar, eso no quiere decir que sean menos importantes. Empezamos citando a Adela Cortina, cuando en su exposición acerca de su aporofobia nos hablaba de que la historia de la humanidad, siempre el hombre ha tratado de darle nombre a las cosas, sobre todo a esas cosas que no vemos, que no podemos señalar, ¿sí? Entonces, eso ha pasado con el derecho. Si nos damos cuenta, desde nuestro pregrado hemos tratado de definir qué es derecho. Y la conclusión a la que llegamos es que no es fácil darle un término o una definición como tal a algo tan complejo. Bien decía el doctor Quinche que casi siempre nosotros concluíamos diciendo que es un compendio de normas, y sí es cierto, son normas, pero eso solamente es una parte de un todo. No debemos dejar de lado las instituciones, la manera de interpretar las normas, en fin. Por eso, antes que tratar de definir el derecho, es mejor entenderlo, comprenderlo, cómo debemos enfrentarnos a él. Aquí aparecen varias teorías, como por ejemplo la teoría del caos, que en un primer momento uno dice caos y derecho se deben repeler, pero si entramos a estudiarla bien, nos damos cuenta de que el mundo no funciona siempre igual, de que nos enfrentamos a cuestiones que no son previsibles. Es ahí en donde el derecho evoluciona y nosotros como abogados debemos adaptarnos a él, a interpretar las cosas, y el derecho debe vivir o debe evolucionar a través del caos. De eso deben ser conscientes instituciones, como aquella que está allá, la presidencia o el legislativo. Al momento de dictar las normas, tiene que saber que debe estudiar el porqué de las cosas, a qué nos vamos a enfrentar, y esa es la misma evolución que va teniendo el derecho. Ahora les voy a hablar de la sentencia T-406 de 1992, la cual resulta de especial relevancia por el cambio constitucional que se había dado en el país desde 1991. En esta ocasión, con ponencia del magistrado Ciro Angarita Barón, se estudió el fallo proferido por el Tribunal de Bolívar, que negó el amparo deprecado por el señor José Manuel Rodríguez, argumentando básicamente que la acción de tutela procedía únicamente para la protección inmediata de los derechos fundamentales expresamente consagrados en el título segundo, capítulo primero de la Carta Constitucional. Para la Corte resultaba de especial relevancia revisar esta decisión no solamente por guardar relación con la parte dogmática de la Constitución, sino por las circunstancias en las que nos encontrábamos en ese entonces. Para ello, consideraban que debían pronunciarse sobre los derechos económicos, sociales y culturales, no sin antes referirse al Estado social de Derecho y a los derechos fundamentales. Respecto del Estado social de Derecho, recuerda la Corte que el término social no es una simple muletilla incorporada al modelo Estado de Derecho en el que nos encontrábamos, sino que está revestido de una especial trascendencia por la transformación que trajo a las instituciones democráticas. Esquemáticamente, incide también en la organización sociopolítica del país desde dos puntos de vista. El primero es desde el punto de vista cuantitativo, que guarda relación con el estado de bienestar. Conforme a este, el Estado garantiza a todos sus individuos derechos como mínimos y no como simple caridad. El segundo punto de vista es el cualitativo, que guarda relación con el Estado constitucional democrático. Este se manifiesta en la creación de mecanismos de democracia participativa, en el control político y social y en la consagración de derechos y principios fundamentales para los ciudadanos. Buenas tardes. Vamos a explicar sobre los derechos económicos, sociales y culturales desde una perspectiva de la T-406 de 1992. Donde la Sala de Revisión considera que es necesario un pronunciamiento de fondo sobre el alcance de los derechos económicos, sociales y culturales y su relación con los derechos fundamentales. Por otro lado, se refiere a la eficacia del derecho a la aplicación inmediata o los derechos humanos llamados de primera generación. En algunos casos, estos derechos pueden ser objeto de especial protección por medio de la acción de tutela, como por ejemplo se encuentra en el artículo 50 que explica los derechos de los niños, en el artículo 53 que es los principios mínimos de los mínimos principios que deben tener los trabajadores, o el artículo 73 que es una obtención a la información contenida en documentos públicos.
Adicionalmente, pueden apoyar sobre una decisión judicial en la aplicación de derechos fundamentales y valores fundamentales. Es importante resaltar que estos derechos son promovidos a nivel constitucional. En los primeros decretos del siglo, como los de segunda generación de derechos humanos, la aplicación plantea un problema no de generación de recursos, sino de asignación, por lo que eso se torna en un problema político. Lo que debemos Otro de hacer... los pilares del Estado Social de Derecho es el concepto de derecho fundamental, que implica la trascendencia del ámbito propio de los derechos individuales hacia todo el aparato organizativo del Estado, con el fin de obtener de él un mecanismo para la realización de los derechos. De allí la importancia de la acción de tutela para la protección frente a las autoridades públicas y frente a los particulares, cuando estos presten servicios públicos o cuando se presente una situación de subordinación o indefensión. Pero, ¿qué se entiende por fundamental? Un derecho será fundamental cuando funcionalmente se encuentre dirigido a lograr la dignidad humana y se pueda traducir como un derecho subjetivo. Son dos los criterios para que un derecho sea reconocido como fundamental. El primero es que sea reconocido por el constituyente primario y el segundo es que sea de aplicación inmediata. ¿Pero qué se entiende como un derecho de aplicación inmediata? Esto quiere decir que no necesita de la aplicación de otra norma legal para ser reconocido y para que sea eficaz. Es decir, con algunos derechos basta su consagración en la Constitución política para lograr operancia y efectividad. Ahora bien, en la sentencia T-406 de 1992, componente Ciro Angarita Barón, se establecieron 3 requisitos esenciales para definir un derecho fundamental. El primero es la conexión directa con los principios consagrados en la Constitución política, pues deben emanar de estos. El segundo es la eficacia directa. ¿Pero qué quiere decir que un derecho fundamental tenga eficacia directa? Esto quiere decir que no puede depender de una decisión política eventual. Ahora bien, esto no se reduce solamente a los derechos que se encuentran consagrados como de primera generación en la Constitución política. Por último, encontramos el requisito de contenido esencial, que constituye el núcleo básico del derecho fundamental. Entonces, el derecho fundamental guarda relación directa con la dignidad humana y con la calidad de vida que el ser humano quiera Buen llevar. día para todos, mi nombre es Loida Guzmán Cantillo, soy estudiante de la especialización en Derecho Constitucional y Administrativo en la cátedra dictada por el doctor Luis Leal. Este es el ejercicio práctico que nos corresponde hacer y es hablar de temas pues que son concernientes a la clase que hemos visto con él en este módulo. Y iniciaré por hablar del concepto de derecho fundamental, que implica la trascendencia del ámbito propio de los derechos individuales hacia el aparato organizativo del Estado, con el fin de obtener un mecanismo para la realización de los derechos, y de esto se desprende la importancia de la acción de tutela para la protección frente a las autoridades públicas y los particulares cuando se esté ante una situación de indefensión. El concepto de tutela dice el artículo 86 que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces mediante un procedimiento preferente y sumario por él mismo o por apoderado. La tutela no es más que un mecanismo efectivo de garantías de derechos de primera, segunda y tercera generación. Estos derechos de segunda y tercera generación son de carácter económico y social, entre otros. El artículo 86 dice que la acción de tutela solo aplica cuando el afectado no cuente con otro medio de defensa, siendo la acción de tutela un mecanismo subsidiario. Las acciones populares o de grupo son los mecanismos indicados para la defensa de estos derechos. Pero aun esto, la acción de tutela es también un mecanismo constitucional idóneo para la defensa de estos mismos. Muchas gracias, un buen día. Hola a todos, mi nombre es Fer Alejandro Osorio. En esta ocasión y en concordancia con varios de los temas tratados por mis compañeros, quisiera hablarles de la acción de tutela como mecanismo efectivo para la garantía de derechos de los denominados derechos de segunda y tercera generación, que como todos sabemos son derechos de naturaleza
económica, social, cultural, de protección al medio ambiente, entre otros. Y que si bien es cierto, este tipo de derechos no goza de aplicación directa como los contemplados en el artículo 85 de la Constitución Nacional, esto no es óbice para que este tipo de derechos sea objeto de protección especial por la acción de tutela. Es claro que la Constitución Nacional en su artículo 86 dispone que la acción de tutela solo procede en los casos en que el afectado no cuente con otro medio de defensa, salvo que éste sea utilizado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, con lo cual se le ha asignado a la acción de tutela el carácter de mecanismo subsidiario. Y se podría llegar a pensar entonces que la acción de tutela no podría ser procedente para la protección de este tipo de derechos de segunda y tercera generación, dado que en la ley se encuentran previstos algunos mecanismos para su defensa, como lo son las acciones populares, las acciones de grupo, entre otros. Pese a lo anterior, aparece la acción de tutela como el mecanismo más expedito y eficaz para la protección inmediata de este tipo de derechos, dado que su protección constitucional no se debe limitar a que en la ley se hayan previsto unos mecanismos de defensa, sino que los mismos deberían gozar de similar eficacia como la acción de tutela. Es de allí que la acción de tutela juegue un papel tan importante, dado que al entrar a salvaguardar o garantizar este tipo de derechos, adicionalmente se están garantizando derechos fundamentales, principios y valores constitucionales. Buenas tardes, mi nombre es Natalie González Pardo. A continuación voy a hablarles sobre algunos de los deberes que debe tener en cuenta el juez antes de dictar un fallo judicial en un Estado social de derecho. Temas que fueron tratados en las lecturas del módulo, tales como la sentencia T-406 de 1992, precedida por el magistrado ponente Ciro Angarita Barón, las lecciones de la hermenéutica jurídica escrita por Óscar José Dueñas y el Derecho y Caos escrito por Ernesto Grum. Lecturas de las cuales se puede concluir que, en primer lugar, el juez debe tener la capacidad de adaptarse, al igual que el derecho y las normas, a las situaciones complejas y dinámicas que surjan en la sociedad para darle aplicación a los principios y los valores constitucionales. En segundo lugar, el juez debe hacer un estudio íntegro del problema jurídico, mirándolo desde Un saludo a todos los colegas. El tema a tratar es la procedencia de la tutela en el grado de consulta. En un caso muy práctico es el caso de la señora Marlene R. de Castañeda contra la Unidad de Atención para la Atención Integral a las Víctimas, para que se haga efectivo el desembolso de la indemnización por el homicidio de su hijo Miller Herrera de Castañeda. El juzgado que le corresponde el procedimiento jurídico es el juzgado segundo penal del circuito para adolescentes, quien decide el incidente de desacato y manifiesta allí que la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas incurrió en desacato y impone una multa de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una sanción de 3 días de arresto. Posteriormente pasa al superior en grado de consulta, le corresponde a la Sala de Responsabilidad Penal para Adolescentes del Tribunal Penal del Tolima, el cual asume la competencia, le da traslado a la entidad accionada. La entidad accionada manifiesta que la señora Marlene R. de Castañeda no ha ido a la unidad de víctimas con la sentencia donde está la fecha de pago a firmar el documento final, que es la afirmación bajo la gravedad de juramento. En la decisión del Tribunal Penal, Sala de Responsabilidad Penal para Adolescentes, indica que la entidad accionada, Unidad para las Víctimas, no incurrió en incidente de desacato, cuando aún se aportó dentro del mismo expediente la prueba de que la señora Marlene R. de Castañeda sí firmó bajo juramento el documento en mención. Como quiera que se evidencia que hay una violación al debido proceso, se instaura una acción de tutela en contra del magistrado ponente de la Sala de Responsabilidad Penal del Tribunal del Tolima, correspondiéndole a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con base en la sentencia 341 del 2014, mirando el debido proceso
como una garantía de derechos. Buenos días, mi nombre es Alan Espitia, yo soy estudiante de la Universidad Católica de Colombia de la especialización en Derecho Constitucional y Administrativo. El día de hoy quisiera hablarles acerca del estudio realizado en clase donde hablamos y donde se analizó el concepto de constitución, en donde también hablamos de cómo surge la jurisdicción constitucional y el orden del control de constitucionalidad. En la lectura del por qué una Corte Constitucional se indica las características de la naturaleza de la Constitución, lo cual básicamente no es tan fácil de definir, pero pues digamos que haciendo un análisis sabemos que con un criterio jurídico del autor John Elster y pues de la lectura del por qué una Corte Constitucional, digamos que es claro que es deber de nosotros los ciudadanos y pues nosotros abogados, además de los jueces y pues de las cortes y pues también de las ramas del poder público, darle una protección de la democracia. Digamos que para mí me parece que es un tema muy importante teniendo en cuenta, digamos que o en el sentido de que debe existir una autonomía de las instituciones y de las entidades estatales y lo más importante en la división del poder público. Esto es, como indicaba anteriormente, dentro de las tres ramas del poder, para que así no exista una usurpación del poder y pues además de nuestro deber de prevenir y evitar como abogados que somos y además de ciudadanos la permanencia extensiva de los periodos políticos, que no exista una manipulación del sistema electoral, también evitar la manipulación de los medios y el cierre también de los medios televisivos o radiales para que haya una transparencia en la información. Además debe haber, como indicaba, la independencia de las instituciones como lo indicaba el autor en su lectura del Banco de la República. Él indicaba el Banco Central, para que exista una transparencia de las entidades con la política. Es importante que exista también un control de constitucionalidad de las normas para que no exista la violación y para que haya una eficacia de los principios y de los derechos constitucionales fundamentales del individuo, como también de los derechos económicos y sociales, haciendo uso de la acción de constitucionalidad y pues de la acción de tutela, además del control de constitucionalidad que debe hacer la Corte Constitucional y demás cortes, como también los jueces en sus sentencias, para que no sigan incurriendo en algunos fallos inconstitucionales. Buenas tardes, mi nombre es Natalie González Pardo. A continuación voy a hablarles sobre algunos de los deberes que debe tener en cuenta el juez antes de dictar un fallo judicial en un Estado social de derecho. Temas que fueron tratados en las lecturas del módulo, tales como la sentencia T-406 de 1992, precedida por el magistrado ponente Ciro Angarita Barón. Lecciones de la hermenéutica jurídica, escrita por Óscar José Dueñas, y Derecho y Caos, escrito por Ernesto Grum. Lecturas de las cuales se puede concluir que, en primer lugar, el juez debe tener la capacidad de adaptarse, al igual que el derecho y las normas, a las situaciones complejas y dinámicas que generan caos, para así darle aplicación a los valores y los principios constitucionales. En segundo lugar, el juez tiene que hacer una investigación íntegra del problema jurídico, mirándolo desde los textos constitucionales y estudiando la particularidad del caso para garantizar los derechos fundamentales. Y por último, el juez tiene que utilizar una herramienta jurídica, hermenéutica, investigativa y argumentativa que le permita conocer los hechos a través de la verdad probada, para finalmente validar y darle eficacia al material constitucional en pro de garantizar los fines del Estado social de derecho. Muchas gracias.